Éxodo, segundo libro de la Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 3, por favor, versos del 1 al 12. Éxodo, capítulo 3. Y yo lo voy a leer en la versión que tengo aquí, pero ustedes sigan la versión que tienen en su Biblia. Señor, que esta palabra toque mi corazón en este día. Señor, que sea alimento vivo para mi fe, para mi espíritu, y se extienda, Señor, hoy mi vida conforme a tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 12. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y él le dijo: Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, diga conmigo, he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora, ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: ciertamente yo estaré contigo. Diga conmigo: Él estará conmigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El plan de Dios desde el comienzo fue rescatar a la humanidad que se había perdido. Dios tenía un plan. Así como quizás tú tienes tus planes. Dios tenía un plan. Dios había perdido a su creación a causa del pecado. Adán y Eva eligieron el camino distinto al del papá, al de papá Dios. Papá Dios les dijo a ellos: si ustedes hacen lo que yo les digo, me obedecen y dejan el árbol de la ciencia del bien, lo dejan fuera de sus vidas, ustedes van a vivir. Pero si ustedes comen del árbol del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. Y los hombres se equivocaron, conocemos la historia.
Y entonces perdió Dios su creación, tuvo que sacarlos de su presencia y salieron del jardín del Edén. Y ahí nace toda esta civilización, de ahí nace toda esta humanidad, perdida, enloquecida, autodestructiva, dañina, que no podía reflejar a su creador. No podíamos reflejar a quien nos había hecho a nuestra imagen y semejanza, porque nos habíamos degradado, habíamos degenerado, habíamos perdido nuestra hermosura, la hermosura que Dios nos puso cuando nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Usted se imagina lo bellos que éramos? Lo fantásticos que éramos, lo increíbles que éramos al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y éramos puros y poderosos y eternos. Pero cuando el hombre tomó de ese árbol, perdió su hermosura, perdió su dignidad, lo perdió todo. El Señor le dijo: de cierto morirás, en polvo te convertirás. Y lo tuvo que sacar de su presencia. Pero qué bueno, diga conmigo, papá tenía un plan. Papá tenía un plan. Y el plan era que Dios iba a rescatarnos de esa condición. Una condición de miseria, una condición de egoísmo, donde la felicidad de alguien está dependiendo de que el otro esté más abajo, donde la felicidad de alguien está en acumular más que lo que otro tiene, donde la plenitud de alguien está en tener control y tener más bienes y tener más personas a su servicio. En eso se convirtió el ser humano. Éramos tan feos, estábamos tan degradados, estábamos tan dañados, tan enfermos, que nos satisfacía oprimir a otros hechos a la imagen y semejanza de Dios como nosotros. Impresionante. Hasta llegar a esclavizar a otros para aprovechar nosotros de eso. Impresionante. Nada más lejano de la naturaleza de Dios que nos creó. Pero el plan de Dios era encarnarse. Y Dios eligió un pueblo llamado Israel, que nació de los lomos de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham y le dijo: yo te voy a dar un territorio, Abraham. Tu descendencia tendrá territorio, y de tu descendencia saldrá la bendición para las naciones y todas las familias de la tierra. Será la tierra de Canaán. Pero por cuestiones de historia que no podemos contar hoy, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, terminó esclava en Egipto por 400 años. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios fue que la descendencia de su amigo Abraham viviera en su propia casa, en su propio territorio, en Canaán. Ahora estaban en esclavitud en Egipto. Como tú y yo estábamos esclavos en el mundo. No era el plan de Dios. No era el plan de Dios que existe este mundo de injusticia, donde la gente está luchando contra la otra, donde no nos sentimos felices, y a veces la infelicidad de otro nos alivia un poco a nosotros. Increíble. Cuando lo que otro no tiene y nosotros logramos tener, nos hace mejores. Nos sentimos mejores, hasta superiores. Ese no era el plan de papá. No era el plan de papá que muchos mueran en injusticia, en enfermedad, en abuso, en miseria, en esclavitud. El plan de Dios era otro. Pero Dios vino a rescatarnos a través de Jesús. Y Dios tenía un plan con Israel, era sacarlos de Egipto. Pero duraron un tiempo en Egipto los israelitas, hasta que clamaron. Diga conmigo, el clamor nos acerca al corazón de Dios. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, verso 23, 24 y 25. Ahí mismo en Éxodo. Dice: aconteció pues que después de muchos años que el rey de Egipto murió y subió otro gobierno, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Verso 24: Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Es cuando Israel toma conciencia de que está viviendo un estilo de vida que no es el que Dios tenía prometido para ellos, que comienzan a gemir. Diga conmigo: yo tengo que reconocer en qué condición estoy viviendo.
y luego comenzar a pedirle a Dios que cambie esa condición, porque no es conforme a su diseño, no es conforme a sus promesas. Y los israelitas se despertaron. Diga conmigo, hay que despertar de la costumbre. Hay que despertarnos de la tradición. Hay que despertarnos de la religiosidad. Hay que despertarnos del acomodo, de adaptarnos, de abrazar un estilo de vida que no es el que Dios tiene diseñado para nosotros. Pero ellos se demoraron 400 años. ¿Quién los mandó a adaptarse? Y yo creo que los israelitas de alguna manera se habían acostumbrado. Acostumbrarse no es bueno. Hay que ir por más. No te acostumbres ni a lo bueno que tienes ni a lo malo. Menos, ¿no? No te acostumbres a vivir a medias. No te acostumbres a eso. Siempre aspira a lo que Dios ha manifestado que tiene para ti, que es mejor. El Señor dice: yo tengo pensamientos de bien y de paz para ti, para darte lo mejor. No tienes que quedarte como estás. Aleluya. Aleluya. Y los israelitas por fin se despertaron después de 400 años. Y ellos dijeron: ¿qué hacemos en condición de esclavos cuando papá le prometió a papá Abraham, a Isaac y a Jacob que nosotros éramos bendición y que teníamos una tierra prometida y que nosotros bendeciríamos a las naciones? Y ahora estamos de esclavos en Egipto. Eso no es lo de Dios. Y quizás ahora mismo estás viviendo una condición en tu matrimonio. No es de Dios. Quizás tus hijos están viviendo una condición que no corresponde a la herencia de hijo de Dios que tú tienes. Quizás estás viviendo algo en tu alma, algo en tu corazón, algo en lo profundo de tu ser, y estás aceptando esa situación y sientes que es una situación insalvable. Pero no es el diseño de Dios que tú soportes más eso, porque el diseño de Dios es que tú tengas vida y la tengas en abundancia, porque Jesús ha muerto pero también ha resucitado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No tienes que adaptarte a lo que estás viviendo que no corresponde a las promesas de Dios. Niégate a vivir a medias. ¿Pero por qué? Si así vive todo el mundo. Yo no estoy tan mal comparado con mi vecina, a ella le va peor. Yo no estoy tan mal comparado con mi hermana, con mi hermano. Uy, pastor, si usted supiera. Uy, todo lo que hay. Yo estoy como una reina. Pero no estás bien. Pero no estás bien. Tú no estás viviendo conforme a las promesas. Tú no estás siendo bendición de otros. A ti te falta mucho. ¿Por qué te acostumbraste? ¿Por qué te adaptaste a eso? Si Dios te dice que tiene más para ti, es pecado si te resignas, es pecado si te acomodas. Tienes que comenzar a darte cuenta que la condición en la que estás, sea buena, favorable o contraria a lo que tú desearías para este tiempo, es superable por Él. Es superable por las promesas. Dios te quiere en bendición. Te saca de una condición de esclavitud en el pecado para llevarte a una condición de tierra prometida. Eso para nosotros es un estado del corazón. Es que haya gozo en tu corazón, es que haya generosidad en tu corazón, es que haya realidad de vida en tu corazón. Esa es tu tierra prometida, que seas saludable, que prosperes, que tengas amor para dar, que seas alguien completo. Esa es tu tierra prometida. Sin cojeras, sin maquillaje, sin mediocridad, sin compensar. No tolero lo que no es conforme al diseño de mi Padre. Y los israelitas se despertaron. Por fin. Y dice la Escritura que Dios los escuchó y los reconoció. Y recordó que tenía un pacto con ellos. Pero ¿qué tal que hubieran despertado unos 200 años atrás, unos 400 años atrás? Hubieran salido más rápido de Egipto. Y hay cosas que tú y yo estamos tolerando y que no deberíamos tolerar un día más. Deberíamos comenzar a gemir. Pero ese gemido tiene que venir de que tú y yo somos conscientes. No deberíamos estar como estamos. Esa es la clave para Israel. Israel gime y Dios los escucha y Dios los reconoce y Dios actúa en favor de ellos porque ellos han reconocido su miseria. Y saben, a veces nosotros los hijos de Dios creemos en Dios.
Oramos a papá, pero no reconocemos nuestra condición. Nos falta ir a fondo, ser genuinos con Él, darnos cuenta cuál es nuestra pobreza, dónde está nuestro pecado, dónde está el enredo, dónde está esa raíz que produce esos frutos amargos en mi vida. ¿Dónde está eso que me está afectando? ¿Cómo se llama? Y cuando lo descubres dices, no debería estar aquí eso. Y comienzas a clamar a Dios para que Él tenga de ti misericordia y te saque de ahí. Pero si tú y yo no reconocemos el estado y la condición real de nuestro corazón, ¿cómo nos va a sacar Él de ahí? Entonces disimulamos nuestra condición y aparentamos que está bien todo. Bueno, por ahí una que otra cosilla, pero no vamos a fondo. Toleramos la mediocridad. Nos volvemos cómplices y a veces hipócritas del pecado, de lo que no es lícito, de lo que no está conforme al corazón de Dios, y nosotros nos dañamos. Nos quedamos en un cierto tipo de esclavitud, porque entonces no quiero hablar con mi esposo de esas cosas, no quiero enfrentar estas cosas con mis hijos, porque el miedo me tiene cautivado o cautivada. Es un tipo de esclavitud como en Egipto. El día que te des cuenta que hay un espíritu de cobardía en tu corazón, de dependencia de la aprobación y de la aceptación del otro, entonces le dirás, Señor, soy como los israelitas en Egipto. Estoy bajo temor, bajo amenaza, y necesito que liberes mi corazón para ser libre, para servirte, para amar y ser amado y fructificar, porque para eso ya Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. No toleres. Necesito enfrentar esa condición. Si es algo íntimo, quizás algo de tu corazón, algo que quizás no sabe nadie, ni tu pareja, ni tu cónyuge, nadie lo sabe, pero es algo que está allí y lo toleras, no lo enfrentas. Pero para salir de ese Egipto necesitas gemir, necesitas decirle al Señor, mira, hay esto escondido en mí, es una adicción, es un sentimiento, es un esquema mental, es algo interno, es como que fuera parte de mí misma o de mí mismo y no sé. Pero hasta que no gimes, hasta que no expones tu condición delante de Dios, entonces no sales de ahí. Israel fue rescatada y Dios envió a Moisés con poder, porque Israel tenía conciencia, somos esclavos, somos miserables en tierra extranjera, cuando deberíamos estar disfrutando de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nuestra tierra prometida la anhelamos, Señor. Aleluya, aleluya. Y saben, cuando Dios te llama a salir, es que tiene cosas maravillosas para tu vida. Dios te va a dar el poder. Diga conmigo, si Dios me llama, Dios me da el poder. Así que no tengas temor a lo que vayas a enfrentar. Dios te está llamando, sal de tu escondite, sal de tu cueva, sal de tu acomodo, sal de tu área de confort, sal de tu pereza, sal de tu resignación, sal de allí y dile, Señor, ¿hay más? Y el Señor te dice, el cielo es el límite. El cielo es el límite, no sigas perdiendo tus días allí. Clama a mí. Clama a mí que yo te sacaré, porque la factura ha sido pagada, la cuenta ha sido paga. Ya fue comprada la bendición en la cruz del Calvario, fue pagada. Es para los que tienen hambre y sed y dicen, ¿yo qué hago viviendo así? ¿Yo qué hago viviendo en esta costumbre, en este mismo movimiento de cosas? La misma familia, las mismas cosas, mi mismo corazón, mis mismos sentimientos, pensamientos, y entonces lo mismo económico, y le doy vueltas a lo mismo, y me desanimo, y de nuevo vuelvo, y de nuevo me entristezco, y digo, ¿a dónde voy? No le encuentro sentido. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Acaso el Dios del cielo se equivocó al llamarte? Si Él envió a su Hijo a morir en esa cruz y luego lo resucitó, es para que tú y yo vayamos en ascenso, es para que tú y yo vayamos a la tierra prometida, a la bendición, para que vayamos a la cima de la montaña. Dios te quiere en bendición. Sal de tu círculo de costumbre. Y Dios quiere que nos despertemos. Dios te quiere despertar.
Si Dios te ha llamado en Cristo Jesús, te va a dar el poder para que salgas de donde estés. Yo no sé dónde estás. Puede ser algo emocional, puede ser financiero, puede ser hormonal, puede ser mental, espiritual, puede ser sexual. Pero si Dios te ha llamado a plenitud en Cristo Jesús, créeme que te va a dar el poder. Amén. Mateo capítulo 14, verso 28. Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre el agua. Los discípulos estaban en la barca en medio del mar de Galilea o de Genezaret. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, porque lo estaban viendo caminando sobre el agua, pero ellos no creían que era Jesús, no lo podían distinguir. Algunos habían pensado que era un fantasma. Claro, no se podían imaginar que Jesús podía caminar sobre el agua. Y entonces, como que Pedro, el más atrevido, diga conmigo, hay que ser atrevidos. Tienes que ser atrevida. Tenemos que ser atrevidos, porque hay promesas de por medio, amén. Si hay promesas de por medio, si hay herencia de por medio, yo soy un atrevido. Si a mí me dan un testamento y me dicen: esta es tu herencia, yo soy bien atrevido. ¿Qué hago? Voy y cobro. Yo voy al notario y le digo: mire, aquí dice que esto es mío, acá está mi nombre y yo quiero cobrar. A mí me dan lo que me corresponde. Mi herencia es para mí. Yo no voy a quedar ahí mendigando cuando tengo herencia. Hay que ser atrevidos, porque ya fue pagado ese bien para ti y no fue barato. Ustedes saben cómo murió Jesús. Pedro le respondió a Jesús, porque le trataban de identificarlo, y dijo Pedro, le dijo: Señor, a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro fue osado y le dijo: Señor, si eres tú el que está ahí sobre el agua caminando, medio que lo sospechamos, ¿no? Pues Señor, yo te pido por favor que tú me ordenes, que tú mandes que yo camine hacia ti. Y entonces Jesús le dijo: ven. Y entonces Pedro, bien osado, sacó sus chancletas de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¡Wow! O sea, si el Señor te dice ven, es porque te va a dar el poder para que llegues hasta Él. Si el Señor te llama a que camines en bendición sobre las circunstancias, es porque Él te va a dar el poder. ¿A qué le temes? ¿A ese gigante? ¿A qué le temes? ¿A ese muro? Pero si el que te está llamando es más grande, pues Él hará algo contigo, Él hará algo conmigo, pero vamos a llegar al final. Vamos a ir al llamado de Dios. Yo voy a ir al final, pase lo que pase. Aleluya. Y conocemos la historia. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Mateo 14, 28, 29 al 30, ¿no? Comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando Pedro empieza a pensar que era imposible caminar sobre el agua y comenzó a ver el agua que se movía y comenzó a ver la tormenta, glu, 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 glu. Pedrito se comenzó a ahogar. Perdió el poder. Y el Señor tuvo que extenderle la mano y le dijo: Pedro, no tenías que mojarte. No, eso no lo dijo el Señor. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dejaste de mirarme y miraste las circunstancias? Y a veces nosotros estamos mirando las circunstancias, estamos mirando lo que enfrentamos. No, tú no tienes que mirar lo que estás enfrentando. Tú tienes que mirar de corazón a quien te ha llamado. A quien te ha llamado a que tengas vida, a que seas alguien próspero, a que tengas poder, a que tengas riqueza, a que tengas bendición. Tienes que llamar de corazón a quien te ha llamado. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, llámame. Y el Señor le dijo: ven. El Señor te va a dar el poder para ir por encima de esas circunstancias y tomes tu bendición. Toma el lugar que te corresponde, como una hija, como un hijo que es heredero. Miren, eso les pasó a los israelitas. Dios los sacó de Egipto, los hizo pasar por un pequeño desierto. Bueno, el desierto era grande, pero cruzar el desierto no era tan largo. Y llegaron a la tierra prometida. Y cuando vieron que la tierra prometida estaba poblada por los heteos, jebuseos, gergeseos, cananeos, que eran unas tribus medio salvajes y guerreras y tenían
ciudades amuralladas de piedra, los israelitas se acobardaron y se achicaron. Perdieron la fe. Dejaron de creer en el Dios que los había sacado con victoria de Egipto. Se olvidaron de Él. Y ahora tenían mucho miedo, pero tenían que entrar a la tierra prometida. Tenían que tener fe y osadía para entrar, atrevimiento para creer en la promesa de Dios. Esa es tu tierra prometida. Se la prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora te digo, es tu tierra, es tu herencia. Entra, posee. Y ellos dijeron, no podemos, tenemos miedo. Esos que están ahí son más grandes que nosotros y somos incapaces de vencerlos. Nos regresamos al desierto. Papá se enojó. Ellos querían irse a Egipto. Y a veces nosotros necesitamos tener claro que si no crecemos, si nosotros no maduramos espiritualmente, si nosotros no adquirimos mayor crecimiento espiritual, vamos a terminar desconfiando del plan de Dios para nuestra vida y vamos a querer regresarnos a donde estábamos antes. Hacer las cosas con maña. Hacer las cosas por debajo. Comprar el amor. Comprar la aceptación de las demás personas. Comprar el aprecio y el respeto de los demás por medios externos. Ganar amistades o simpatías con cosas externas, pero no de la esencia de lo que somos. Volvemos a Egipto. Volvemos al pasado y caemos en pecado y volvemos a la condición de esclavos, habiendo sido hechos libres en Cristo Jesús. Volvemos a usar el viejo método de yo veo cómo me las arreglo, yo veo de dónde me agarro, pero yo ya sé cómo me salgo de esto. Y vuelvo de nuevo a la condición de alguien que está esclavo, que no es libre, que no tiene la bendición que viene de la mano de papá, sino que yo trato de arrebatarla por otros medios. Pero esa no es bendición. Esa es una ilusión y no dura mucho. Los israelitas no estaban listos y se acobardaron porque no habían crecido lo suficiente, no habían madurado, excepto Josué y Caleb, que sí habían madurado. Ellos habían conocido el corazón de Dios y ellos sabían que las promesas de papá eran promesas de bendición y eran firmes y que Él las cumpliría hasta el final. Y a veces nosotros, como no conocemos lo suficiente el corazón de Dios, desconfiamos del que Él vaya a cumplir sus promesas con nosotros. Porque a veces desconfiamos y como pasa el tiempo y como ella no cambia y pasamos el tiempo y como nuestros hijos no vuelven y como pasa el tiempo y Él no ha cambiado y la familia no ha cambiado y la situación no cambia y la economía sigue igual, entonces hay que hacer otra cosa porque no está funcionando. No, Dios sí está para funcionar y hacer que sus promesas se cumplan para ti. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, es que tú no has crecido lo suficiente como para confiar en Él. Los israelitas estaban a un paso de la tierra prometida, para la cual Dios los había sacado de Egipto. Yo los saqué de Egipto, les dijo el Señor, para introducirlos en la tierra prometida, no para que se queden allí. Si yo les digo que la tomen es porque yo voy con ustedes. Así que no confíes en tu fuerza, confía en la que yo te voy a dar para que se cumpla lo que yo he dicho. Y Dios quiere que sepas que no depende de ti, no depende de tu fortaleza, no depende de tu sabiduría, no depende de tu habilidad, depende de que confíes en Él, de que hayas crecido lo suficiente como para decir, mi Dios me ama, mi papá me ama, dio a Jesús por mí en la cruz del Calvario, Él va a cumplir su palabra en mi vida, pase lo que pase, yo voy a creer en Él. ¡Wow! Entonces, ¿por qué nos da miedo enfrentar el muro? A los gigantes. Diagnóstico médico, asunto judicial, temas financieros de herencia, inclinaciones y pasiones nuestras que nos resultan como un gigante, adicciones quizás, complejos de inferioridad, amargura, fastidio en el alma, inestabilidad emocional, angustia,
zozobra interna, son como muros, como gigantes que no podemos vencer. Y a veces nos cansamos y nos devolvemos para atrás y tratamos de ver cómo suplimos un poquito ese corazón. ¿Cómo le damos un poquito de satisfacción a nuestro corazón? ¿Una canita al aire? ¿Un pecadito que nadie ve? ¿Una conversación indecente? ¿Una conexión no lícita? Algo que sabes que no es de Dios, pero que crees necesitar para pasar un poco el tiempo de la sequedad. Miserias, migajas. Yo conozco las promesas de mi Padre. Él no me va a dar migajas. Él tiene promesas de vida para mí. Él tiene lugar amplio y espacioso para mí, tierra que fluye leche y miel. Y yo no soy un mendigo, soy un heredero. Yo no soy mendiga de nadie, ni de este mundo, ni de la condición económica, ni del sistema de negocios. Yo no mendigo, soy un heredero. Pero ¿y entonces por qué no estás viviendo la promesa? ¿Por qué no estás viviendo la bendición? Porque no has creído y te has devuelto a hacer las cosas viejas. Sigues pensando como esclavo, sigues pensando como esclava, como si estuvieras en Egipto, pero ya no lo estás. Parece que queda todavía aire y alimento de Egipto en nuestro ser. No te has atrevido a tomar tu nueva condición. No te has atrevido a creer que el Dios del cielo te ha llamado a una vida maravillosa, lejos de Egipto. ¿Crees que no es posible? Porque no lo conoces lo suficiente. Los israelitas no conocían a papá. Quizás vieron su poder, vieron su gloria que los sacó de Egipto, los cruzó por el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida. Ellos sabían de Dios, pero no conocían lo suficiente a Dios. Job dice: de oídas había oído, pero ahora mi corazón te conoce. Quizás muchos hemos oído de Dios, muchos sabemos cosas de Dios, de papá, del Espíritu Santo, del Señor Jesús, pero ¿cuántos le conocemos? Cuando le conoces, cambias de talla. Cuando le conoces, creces, le amas, le confías todo. Él confía en ti. Él camina contigo, tú caminas con Él. Llegas a la puerta de tomar el riesgo de creer que su promesa se va a cumplir, y tú dirás, como dijeron Josué y Caleb: es pan comido. Ese muro es un pan comido para mí. Esos gigantes son un pan comido para mí. Eso que están diciendo los hombres, eso que dicen los hombres, eso que opinan, eso que está pasando en el mundo, no me va a detener. Yo tengo una promesa, yo tengo una palabra, y conozco a quien me la ha dicho. Conozco de cerca a quien me ha dicho que yo soy bendición, y mi descendencia será bendición y no será esclava en este mundo. Conozco la voz del que me ha dicho que me ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Yo lo conozco y sé que no me va a dejar, sé que no me abandonará. Es el Señor que me ha llamado a una vida maravillosa, y no me voy a acobardar. Aleluya, aleluya. Y es este tiempo en el que el Señor nos llama. Más intimidad con papá. Entrégale tu corazón a Él. Conócelo, enamórate de Él. Conócelo a través del Espíritu Santo. Él te va a revelar el plan de Dios para ti. Te saco del mundo, te saco del divorcio, te libro del tumor, sano tu alma, te libero de la maldición, te libero de la contaminación, del ocultismo, limpio tu cuerpo, salvo tu mente, te hago alguien nuevo. Para que entres en plenitud, para que entres en plenitud, conquistes mis promesas. No te puedes quedar como estás. Tienes que crecer, tienes que madurar, y tienes que ir por esas promesas, porque Dios está confiando en ti. Dios está confiando que tú lo vas a lograr, que tú vas a entrar en la tierra prometida, vas a lograr la bendición para ti, vas a llevar a tu familia allá, y muchos van a decir: ¿cómo lo hiciste? Yo también quiero esa bendición, yo también quiero vida, yo también quiero libertad para mí y mi descendencia. Es el tiempo
Dios está llamando a su iglesia, América Latina, al Perú. Iglesia, tenemos muchas promesas. Iglesia, tenemos mucho para heredar. Hay mucha tierra prometida, hay mucho por conquistar, hay mucho para vivir, hay mucho para ir mucho más alto. Y Dios está esperando que tú y yo le creamos, que seamos como Josué y Caleb, la excepción. Somos de los que entramos, no de los que quedamos por fuera. No de los religiosos, somos los de aquellos de los que se va a hablar más adelante. Ellos lo lograron. Ellos rompieron el límite. Ellos se atrevieron, le creyeron, le obedecieron, la pelearon y la consiguieron, porque hay una promesa. Enamórate de Dios. Enamórate de papá. Enamórate. Abrázalo. No lo abraces solamente cuando vas a pedirle algo. Abrázalo solamente porque quieres abrazarlo. Busca a Dios no porque estés en un aprieto, estás en un apuro. Búscalo, conócelo, habla con Él, camina con Él, simplemente porque es tu Padre, es tu Creador y tiene palabras de vida para ti, tiene palabras de bendición para tu vida. Y eso va a ser la diferencia. Tu crecimiento, mi crecimiento, tu madurez, mi madurez, nos va a hacer vencedores. Vamos a ser más que vencedores. Vamos a ser portadores del fuego de Dios. Vamos a ir a conquistar para que otros conozcan que sí se puede, que sí se puede con Jesús que ha resucitado. Aleluya, vamos a adorarle hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor, tú nos llamas hoy a despertar. Es un despertar, Señor, en nuestra vida cristiana, porque hay mucho por heredar. Hay mucha palabra, mucha promesa que tú tienes para nosotros. Cosas que tú has preparado, Señor. Cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, cosas que aún no entendemos, son las que tienes preparadas para nosotros, tus hijos. Señor, queremos crecer. Queremos ser aptos para heredar. No queremos ser niños espirituales que fluctuamos, que nos devolvemos atrás, que tenemos doble ánimo. Señor, queremos crecer, queremos conocerte, caminar contigo, estar seguros de que tu palabra se va a cumplir, que tú nos vas a levantar, Señor, que tú cambiarás nuestra condición y estaremos en tierra de bendición para nosotros y nuestra descendencia, para nuestra nación, para esta generación, Señor. Tú nos llamas a creer, Señor, a avanzar, a dar testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. No voy a repetir más la historia familiar. Voy a tener mi propia historia, la historia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo guiándome, rompiendo los límites, quebrantando la herencia familiar para cosas mayores y hermosas que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén.